Om Namaste. En este vídeo vamos a hacer una pequeña presentación del yoga de la herencia divina o diabólica, el Daivasura Sampat Vivavaja Yoga, del capítulo 16 del Bhagavad Gita. En este capítulo, Krishna señala la relación muy importante entre espiritualidad y ética, introduciendo el concepto de las cualidades divinas y no divinas o demoníacas en el hombre. Pocas personas tienen exclusivamente una determinada herencia. Un hombre puede tener la herencia divina en gran parte de sus características, pero puede también tener algo de la diabólica en otras. El objetivo del ser humano es erradicar la herencia diabólica y desarrollar la divina. La divina, la sátvica, trae la luz, liberación y la paz. La demoníaca, la oscuridad, la esclavitud y la violencia. Krishna también explicó el concepto de la importancia de seguir las shastras, las reglas, el camino del autocontrol. Este capítulo puede ser estructurado en 6 bloques. En el primer bloque, entre los versos 1 y 3, encontramos el perfil del hombre nacido con la herencia divina y el concepto de riqueza divina o Daivi Sampat. En los Slokas 1, 2 y 3, Krishna enumera las 26 características de quienes han nacido con la herencia divina. Os leo algunas. Valor, pureza de corazón, firmeza en jnana, en el conocimiento y en el yoga, acción, caridad, autocontrol, sacrificio, estudio espiritual de los shastras, austeridad y rectitud, no violencia, ahimsa, veracidad, ausencia de ira, espíritu de dedicación, serenidad, aversión a la calumnia, ternura hacia todo lo que vive, liberado de la codicia, dulzura, modestia, libre de frivolidad, espiritualidad, perdón, fortaleza, pureza, etc. Estas serían las 26 cualidades de quien ha nacido con la herencia divina. Reflexionar sobre ellas, reflexionar sobre si cumplís con estas 26 características. Todas ellas encajan con el perfil de Vyasa, de Arjuna o de Krishna. Estas cualidades deben ser cuidadosas y asiduamente cultivadas por todas las personas que deseen avanzar en la vida espiritual. El siguiente bloque lo encontramos en un solo verso, el número 4, que nos define el perfil del hombre nacido con la herencia demoníaca. Y os leo: pretenciosidad, arrogancia, vanidad, ira, grosería, ignorancia. Y todas ellas encajan con el perfil de Dhritarashtra, el rey ciego de los Kauravas, o de Duryodhana. El siguiente bloque también lo conforma un verso, que es el número 5, y es que la herencia divina, o sea, Arjuna, como por ejemplo, crea la libertad, mientras que la diabólica, con Duryodhana, la esclavitud. Arjuna continuaba estando decaído, estaba con su depresión, aunque estaba saliendo, y dudaba sobre cuál era su herencia. Por ello, Krishna le tranquilizó asegurando su herencia divina que le llevaría a la salvación. Y os leo el verso número 5. La herencia divina crea la libertad, la diabólica la esclavitud. No te aflijas, oh Arjuna, tú has nacido con la herencia divina. Como contraste a la herencia divina de Arjuna, podemos compararla con la herencia diabólica de Duryodhana. Recordemos que antes del inicio de la guerra del Mahabharata, es decir, antes del Gita, Duryodhana eligió al gran ejército de Krishna, mientras que Arjuna seleccionó su sabiduría. El siguiente bloque lo encontramos entre los versos 6 y 29, este es largo, y vemos ya las características de la herencia diabólica y la destrucción que conlleva. Krishna empieza este apartado afirmando que las personas de naturaleza demoníaca no saben lo que es la acción correcta y llevan una forma de vida incorrecta. Incluso si se les aconseja, no prestan atención al consejo. Estos son el peor tipo de hombres. En los versos 7 a 20, Krishna detalló las características de quien ha nacido con herencia diabólica. Y os leo: los hombres diabólicos no saben lo que pueden hacer ni lo que no. Ni hay pureza, ni recta conducta, ni verdad que se pueda encontrar en ellos. Y en los siguientes versos vamos viendo cómo ellos vienen como los enemigos del mundo para destruirlos. Ellos están entregados al insaciable deseo. Ellos son esclavos del deseo y de la ira, y están llenos de orgullo, intoxicados por la riqueza. ¿No recuerda a muchos de los políticos que desgraciadamente
nos gobiernan. En el verso número 8, Krishna sentenció la contundente realidad sobre el ateísmo y el universo. Sorprende que hace tantos milenios se retratase con tanta exactitud el pensamiento de muchas personas de hoy en día, sobre todo en Occidente. Seguramente este dilema entre creer en algo y negarlo sea tan antiguo como el propio Homo sapiens. Y os leo el verso número 8. Sin verdad, sin fundamentos, sin Dios, es el universo, dicen, nacido de la unión de los sexos, impulsada por nada más que el deseo. Os leo una reflexión de Sri Ramakrishna sobre el ateísmo que creo que es súper interesante. Decía: puedes ver muchas estrellas en el cielo por la noche, pero no cuando el sol se levanta. ¿Podrías asegurar que no hay estrellas en el cielo durante el día? Oh, hombre, no puedes decir que no hay Dios porque no puedas encontrarlo en los días de tu ignorancia. Este hombre solo puede poner fin a sus insaciables deseos con la muerte. Para ellos nada más existe que su cuerpo y los placeres de sus sentidos, y así piensan que es lo único que hay que buscar en este mundo. Esta esclavitud del deseo les impide tener paz interior. Y os leo: entregados a las ilimitadas preocupaciones que terminan solo con la muerte, haciendo del desenfreno o del deseo su único objetivo, convencidos de que eso es todo, atrapados en una red de miles de esperanzas, esclavos del deseo y de la ira, hablan ilegítimamente amasando riquezas solo para satisfacer sus ansias. Si uno reflexiona sobre este hombre diabólico, encontraremos una total similitud, por ejemplo, con Vladimir Putin, el que yo llamo el anti-yogi. Solo la destrucción puede salvar a estos hombres. Cualquier hombre puede tener estas cualidades demoníacas, pero puede erradicarlas mediante el autocontrol. Es decir, el poder sátvico de los hombres es capaz de destruir estas fuerzas rajásicas y tamásicas. El conocimiento que destruye su ignorancia y seguir las shastras también le ayudarán. Y os leo el verso 17. Engreídos, tercos, llenos de orgullo e intoxicados por la riqueza, ofrecen sacrificios en nombre de la ostentación, contrario a las reglas, a los shastras. Y Krishna explicó el destino de estos crueles y depravados seres, el ciclo eterno de nacimiento y muerte en samsara, afirmando además que volverán a nacer en algo inferior. Condenados a los diabólicos úteros, estos seres engañados, lejos de venir a mí, nacimiento tras nacimiento, se hunden en una condición más inferior. El siguiente bloque también es cortito, son 2 versos, y nos encontramos entre los versos 21 y 22, y nos habla de las 3 puertas del infierno. Todos las sabéis: pasión, ira y codicia. Cuando el hombre es capaz de superarlas, podrá lograr la salvación. Las Sagradas Escrituras, las Shastras, son las que enseñan al hombre el camino recto a seguir. En palabras de Swami Sivananda, escucha las Escrituras, reflexiona, medita y alcanza la autorrealización. Y os leo un comentario de Swami Vidyaprakashananda. Cuando estas puertas están cerradas por el desapasionamiento, el amor y el desapego, no hay temor para el hombre. Las cualidades demoníacas tan elaboradamente descritas hasta ahora se resuman y clasifican en 3 males esenciales: deseo, ira y codicia. El deseo debe ser conquistado por el desapasionamiento, la ira por el amor y la codicia por la discriminación y el desapego. El siguiente bloque lo encontramos entre los versos 23 y 24 y se centra en reflexionar sobre las shastras como la autoridad para determinar lo que se debe y lo que no se debe hacer. Krishna finaliza ya este discurso refiriéndose a la necesidad de seguir el shastra, es decir, el camino del autocontrol establecido por los swamis, quienes conocen y viven en sus propias vidas la religión, y conforme a shastra realizar el trabajo obligatorio, es decir, seguir el karma yoga. Y os leo los versos 23 y 24. Quien abandona las reglas del shastra y no hace más que obedecer a sus egoístas deseos, ni obtiene la perfección, ni la felicidad, ni el estado más superior.
Por lo tanto, deja que Shastra sea tu autoridad para determinar lo que se debe y lo que no se debe hacer. Cerciórate que la regla Shastra se cumple y, en consecuencia, importante, haz aquí tu trabajo. Así Krishna exhortó de nuevo a Arjuna a luchar cuando le dice: haz aquí tu trabajo. Os leo otro comentario de Swami Villa Prakashananda. ¿Qué se debe hacer o qué no se debe hacer en una situación particular? La decisión correcta es la de los Shastras y no la de una opinión individual. La escritura es la autoridad. Como se declara en el verso anterior, el hombre puede lograr todas las cosas buenas de la vida, la felicidad y también el moksha, la liberación, si actúa estrictamente de acuerdo con los mandatos de las escrituras. La acción contraria a ellas conduce a la infelicidad, la frustración y la muerte. Uno puede entender cómo el Señor valora los Vedas y los Shastras cuando el mismo Paramatma los declara como la máxima autoridad. Que todos entonces pongan su fe en los Shastras y modelen su vida en armonía con sus leyes. Esto es suficiente. Esto les llevará a la meta. A una persona que no siga el hinduismo le podría surgir la duda de qué Shastras seguir. Siguiendo con los principios de Sri Ramakrishna de armonía entre religiones, tantos caminos, tantas religiones, Yatuman Tatupat, quien fue maestro espiritual de Swami Vivekananda, creo que podríamos inferir que cada uno debería seguir las escrituras de su propia religión. La Biblia, el Corán, contiene unos principios éticos comunes a todas las religiones que sin duda ayudarán al devoto a seguir el camino correcto. Muchas gracias, Namaste.